Mi hija tomó un cinturón para obligarme a firmar. Ahora todo será mío, se burló mi yerno. Me llamo Esperanza Morales, tengo 58 años, y jamás imaginé que mi propia hija me haría lo que me hizo ese día de octubre. Durante 40 años de mi vida trabajé limpiando casas ajenas para construir la mía propia. Cada peso que gané, cada gota de sudor que derramé, cada humillación que tragué en silencio, todo fue por Carmen. Todo fue para darle el futuro que yo nunca tuve. Esa mañana el sol entraba por las cortinas de mi pequeña sala, iluminando las fotografías que cuelgan en mis paredes color crema. En el centro de todas está la foto de mi boda con Roberto, mi esposo que murió hace 3 años de un infarto mientras trabajaba en la construcción. A su lado, las fotos del bautizo de Carmen, su graduación, su boda con ese hombre que ahora sé que es una serpiente vestida de yerno. Carmen llegó acompañada de Rodrigo. Mi hija, que siempre fue de sonrisa fácil y ojos bondadosos como los de su padre, traía una expresión que no le conocía. Sus 32 años se ven en las pequeñas líneas alrededor de sus ojos verdes, pero lo que más me impactó fue la frialdad en su mirada. Rodrigo caminaba con esa arrogancia que lo caracteriza, como si todo el mundo le debiera algo. Alto, de cabello oscuro siempre perfectamente peinado, vestía un traje gris que costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses cuando trabajaba. «Buenos días, mamá», me dijo Carmen, pero su voz sonaba distinta, sin el cariño de siempre. Yo estaba en la cocina preparando café, como hago todas las mañanas desde que tengo memoria. Mi casa es pequeña pero acogedora, 2 recámaras, sala comedor, cocina y un pequeño patio trasero donde cultivo mis plantas. Nada lujoso, pero es mía. O al menos eso creía. ¿Quieren café?, les ofrecí, como siempre hago cuando tengo visitas. No, mamá. Siéntate, necesitamos hablar, dijo Carmen señalando la mesa del comedor. Rodrigo se acomodó en la silla principal como si fuera el dueño de mi casa, y extendió varios papeles sobre la mesa. Documentos que no entendía, llenos de letras pequeñas y palabras que nunca había visto. Esperanza, comenzó Rodrigo, y ya me molestó que no me dijera, señora, hemos estado hablando con Carmen sobre tu situación. ¿Qué situación?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Carmen tomó mi mano, pero su tacto se sentía diferente, calculado. Mamá, hemos notado que últimamente has estado confundida. Olvidas cosas, repites conversaciones, pierdes objetos. Es cierto que desde la muerte de Roberto me he sentido más dispersa. Mi mundo se volvió más pequeño, más silencioso. A veces olvido dónde puse las llaves o si cerré bien la puerta. Pero eso es normal cuando una pierde al compañero de toda la vida. Son cosas de la edad, mija, le dije. No, mamá, intervino Rodrigo con esa sonrisa falsa que ya le conozco. No es normal. Hemos consultado con un médico, y según los síntomas que Carmen le describió, podrías estar desarrollando problemas serios de memoria. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué clase de problemas? Demencia temprana, dijo Carmen, y aunque su voz temblaba, pude notar algo ensayado en sus palabras. El doctor dice que debemos tomar medidas antes de que empeore. Rodrigo deslizó los papeles hacia mí. Por eso preparamos estos documentos. Son para protegerte, Esperanza. Para proteger todo lo que has trabajado. Tomé los papeles con manos temblorosas. Las letras bailaban frente a mis ojos. Poder notarial, transferencia de propiedad, cesión de derechos, palabras que no entiendo. No comprendo, murmuré. ¿Qué significan? Significa, explicó Rodrigo con una paciencia condescendiente, que Carmen y yo administraremos tus bienes. Tu casa, tus ahorros, todo estará seguro con nosotros. Cuando tu condición empeore, no tendrás que preocuparte por nada. Pero yo me siento bien, protesté. Un poco olvidadiza, pero eso no significa que... Mamá, me interrumpió Carmen con un tono autoritario que no le conocía, necesitas confiar en nosotros. Somos tu familia. Rodrigo se inclinó hacia adelante, y vi algo oscuro en sus ojos. El médico fue claro, Esperanza. Si no tomamos estas precauciones, podrías perder todo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Qué décadas de trabajo se esfumen porque fuiste demasiado orgullosa para aceptar ayuda? Mis manos temblaban sosteniendo los documentos. Toda mi vida luché por ser independiente, por no depender de nadie. Crié a Carmen prácticamente sola mientras Roberto trabajaba, limpié casas hasta que me dolían las rodillas, ahorré cada peso para comprar esta casa donde estamos sentados. ¿Y si no quiero firmar?, pregunté con un hilo de voz. El silencio que siguió me heló la sangre. Carmen y Rodrigo se miraron de una manera que no entendí en ese momento, pero que ahora comprendo perfectamente. Era la mirada de 2 conspiradores. Rodrigo se levantó despacio, caminó hasta donde yo estaba, y se puso detrás de mí.
Podía sentir su presencia como una sombra amenazante. Esperanza, dijo con una voz que había perdido toda amabilidad, no entiendes la gravedad de tu situación. Fue entonces cuando vi que Carmen había tomado algo del perchero junto a la puerta. Mi cinturón. El cinturón de cuero café que Roberto me regaló hace años, uno de los pocos recuerdos que conservo de él. Carmen, ¿qué haces?, pregunté, pero algo en su expresión me hizo entender que ya no era la hija que crié. Lo siento, mamá, dijo sin arrepentimiento alguno, pero esto es por tu bien. Rodrigo puso sus manos en mis hombros con una fuerza que me dejó claro que no era sugerencia. Vas a firmar esos papeles, Esperanza. De una manera o de otra. Carmen empezó a doblar el cinturón, y el sonido del cuero resonó como una amenaza. Sabemos que papá te enseñó a obedecer de esta manera, dijo con una frialdad que me atravesó el alma. Ahora vas a recordar esas lecciones. En ese momento entendí que habían sido más astutos de lo que imaginaba. Roberto nunca me pegó, nunca fue violento conmigo. Pero estaban usando mi amor por él, mi luto, como un arma contra mí. Manipulando mis recuerdos para justificar lo que estaban haciendo. No, dije, tratando de levantarme. No voy a permitir esto. Rodrigo aumentó la presión en mis hombros. Claro que lo vas a permitir, murmuró en mi oído. Porque si no, Carmen y yo nos aseguraremos de que termines en un asilo para dementes. ¿Es eso lo que quieres? ¿Vivir tus últimos años entre extraños? Carmen se acercó con el cinturón. O puedes firmar y seguir aquí, en tu casa, cuidada por tu familia. Pero esta es mi casa, insistí, sintiendo las lágrimas formarse. Ya no, dijo Rodrigo con crueldad. Lee el primer documento. Forcé mis ojos a concentrarse. Era un poder notarial que les daba derecho a tomar decisiones por mí en caso de incapacidad mental. El segundo documento era peor, una transferencia que cedía mi casa a Carmen. El tercero me quitaba acceso a mis cuentas bancarias. Esto es robo, dije, mi voz más firme a pesar del miedo. Esto es amor familiar, corrigió Carmen. Si realmente nos amas, confiarás en nosotros. Rodrigo se inclinó hasta que su aliento tocó mi oreja. Y si no, ese cinturón te recordará por qué debes hacerlo. Cerré los ojos y pensé en Roberto. ¿Qué habría hecho él? Pero Roberto ya no está para protegerme, y quien creí que me protegería ahora me amenaza con el cinturón que él me regaló. Dame un bolígrafo, murmuré. Carmen sonrió, pero no era la sonrisa de mi hija. Era la sonrisa de alguien que había ganado. Firmé con mano temblorosa, cada trazo sintiéndose como si firmara mi sentencia de muerte. Cuando terminé, Rodrigo me soltó. Ahora todo será mío, se burló mi yerno, mostrando por fin su verdadera cara. Carmen recogió los papeles rápidamente. Esto es lo mejor para todos, mamá, dijo evitando mi mirada. ¿Lo mejor para todos o para ustedes?, pregunté, sintiendo algo romperse dentro de mí. Rodrigo se acomodó la corbata y caminó hacia la puerta. Da igual, Esperanza. Ahora Carmen y yo nos haremos cargo. Ya no tienes que preocuparte por ser adulta. Pero yo soy adulta, protesté débilmente. Ya no, dijo Carmen guardando los documentos. Ahora eres oficialmente nuestra dependiente. Antes de irse, Rodrigo se volteó una última vez. Espero que no se te ocurra hablar con nadie sobre esto. ¿Quién le va a creer a una demente que dice que su familia la roba? Especialmente cuando tenemos documentos médicos que respaldan tu condición. Después de que se fueron, me quedé sentada durante horas mirando las paredes que ya no son mías. El silencio se sentía diferente, más vacío, más amenazante. Como si las mismas paredes supieran que perdí el derecho de llamar hogar a este lugar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo lo que perdí en una tarde, mi independencia, mi seguridad, mi confianza en la única familia que me quedaba. Pero más que nada, perdí la imagen que tenía de mi hija. La Carmen que crié, que amamanté, que consolé cuando tenía pesadillas, había desaparecido. En su lugar quedó esta extraña que me amenazó con un cinturón para robarme todo lo que tengo. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana de lo que antes era mi recámara, tomé una decisión. No iba a quedarme callada. No iba a aceptar esto sin luchar. Tal vez soy una mujer mayor, tal vez no entiendo de leyes ni documentos, pero sé lo que es justo y lo que no, y esto, definitivamente, no es justo. Me levanté, me vestí con mi mejor ropa, y salí de la casa con una determinación que no sentía desde la muerte de Roberto. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que tenía que hacer algo. La calle estaba despertando. Los vecinos salían a trabajar, los niños caminaban hacia la escuela, la vida continuaba como si mi mundo no se hubiera desmoronado la tarde anterior. Doña Rosa, mi vecina de al lado, me saludó como siempre. Buenos días, Esperanza.
¿Cómo amaneció? Con ganas de pelear, Rosa, le respondí, y algo en mi tono debe haberle llamado la atención porque me miró con curiosidad. ¿Todo bien, mija? Por un momento estuve tentada de contarle todo. Rosa me conoce desde hace 15 años, sabe que no soy una mujer loca ni demente. Pero recordé las palabras de Rodrigo, ¿quién le creería a una supuesta demente? Todo perfecto, mentí. Voy al centro, tengo algunas cosas que hacer. Caminé hasta la parada del autobús con pasos decididos. No tenía un plan específico, pero sabía que necesitaba ayuda. Ayuda profesional. Alguien que pudiera explicarme si lo que habían hecho era legal, si había manera de revertirlo. En el autobús, mientras veía pasar las calles conocidas de mi barrio, me di cuenta de algo importante: Carmen y Rodrigo habían cometido un error. Habían subestimado a la mujer que me había convertido después de 40 años de trabajo duro y 3 años de viudez. Ya no era la Esperanza sumisa que limpiaba casas en silencio. Ya no era la esposa que dependía de Roberto para las decisiones importantes. Era una mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la pérdida, y que no iba a dejarse vencer por su propia hija. El autobús se detuvo en el centro, y bajé con una sensación extraña en el pecho. Era miedo mezclado con algo que no había sentido en años: esperanza. Irónico, considerando mi nombre. Mientras caminaba por las calles del centro, buscando alguna oficina de asistencia legal, me repetía a mí misma las palabras que Roberto solía decirme cuando las cosas se ponían difíciles: esperanza, mijita, siempre que hay vida, hay esperanza. Y yo estaba muy viva. Muy despierta. Y muy decidida a recuperar lo que era mío. El centro de la ciudad bullía con la actividad matutina cuando bajé del autobús. Comerciantes abriendo sus locales, oficinistas caminando apresuradamente con sus tazas de café, estudiantes dirigiéndose a clases. Todo tan normal, tan ajeno a la tormenta que se había desatado en mi vida. Caminé sin rumbo fijo durante varios minutos, observando los edificios, buscando alguna señal que me dijera hacia dónde dirigirme. Fue entonces que vi el letrero: Defensoría Pública, asistencia legal gratuita. El edificio era modesto, de concreto gris con ventanas que necesitaban una buena limpiada, pero para mí representaba una luz en medio de la oscuridad. Subí los escalones con determinación, empujé la puerta de vidrio y entré. La sala de espera estaba llena de gente como yo, personas humildes, de rostros cansados, que evidentemente buscaban justicia en un sistema que no siempre favorece a los de nuestra clase. Me acerqué al mostrador donde una joven secretaria, no mayor que Carmen, tecleaba en una computadora. «Buenos días», le dije. «Necesito hablar con un abogado». La muchacha levantó la vista y me estudió con esa mirada que he visto tantas veces, la mirada que evalúa tu clase social por tu ropa, tu manera de hablar, tu edad. «¿De qué se trata el caso, señora?» «Mi hija y mi yerno me obligaron a firmar documentos para quitarme mi casa», dije directamente. No tenía tiempo para rodeos. Tomé un número y esperé. «El licenciado Ramírez la atenderá», me dijo entregándome un papelito con el número 47. Miré la pantalla digital, iban en el 23. Me senté en una de las sillas plásticas naranjas que habían visto mejores días y observé a las personas que me rodeaban. Una mujer joven con un bebé en brazos, probablemente problemas de pensión alimenticia. Un hombre mayor con papeles en las manos, quizás problemas laborales. Una pareja de mediana edad que discutía en voz baja, posiblemente asuntos de divorcio. Todos teníamos algo en común: habíamos sido lastimados por alguien en quien confiábamos. Todos buscábamos que alguien nos dijera que había justicia en este mundo. Pasaron casi 2 horas antes de que llamaran mi número. Para entonces ya me sabía de memoria las grietas en las paredes y había contado cuántas veces parpadeaba el fluorescente defectuoso del techo. «Número 47», gritó la secretaria. Me levanté, alicé mi falda y caminé hacia la oficina que me indicó. El licenciado Ramírez era un hombre de unos 40 años, calvo, con anteojos gruesos y una corbata que había visto mejores días. Su oficina era pequeña, atestada de expedientes y con el aire viciado del aire acondicionado que no funcionaba bien. «Siéntese, señora Morales. Esperanza Morales». «Cuénteme qué pasó», dijo tomando una libreta amarilla. Le narré todo lo que había ocurrido el día anterior. Cada detalle, cada amenaza, cada momento de humillación. El licenciado tomaba notas sin interrumpirme, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se quitó los anteojos y los limpió lentamente. «Señora Morales, lo que me describe constituye varios delitos: coacción, abuso contra persona mayor, posible fraude. Pero tenemos un problema». «¿Cuál problema?» «Los documentos que firmó. Si están debidamente notariados y usted los firmó voluntariamente ante testigos, será difícil probar que hubo coacción». «Pero me amenazaron», protesté. «¿Carmen tenía un cinturón?»
Lo sé, y eso es grave. Pero será su palabra contra la de ellos. ¿Y si ellos presentan evidencia médica de que usted tiene problemas de memoria? Pero yo no tengo problemas de memoria, exploté. Bueno, olvido cosas pequeñas, pero eso no me convierte en una demente. El licenciado se inclinó hacia adelante. Señora Morales, necesito que me responda honestamente. ¿Ha consultado usted con algún médico recientemente? ¿Ha tenido evaluaciones neurológicas? No, admití. Desde que murió mi Roberto, apenas he ido al médico para cosas menores. Eso es lo que necesitamos, dijo golpeando la mesa suavemente con el bolígrafo. Necesitamos una evaluación médica independiente que demuestre que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Sin eso, cualquier juez podría considerar que los documentos son válidos. ¿Cómo consigo esa evaluación? Hay un centro de salud mental en el Hospital General que ofrece servicios gratuitos. Pero debe saber que el proceso puede tomar tiempo. Mientras tanto, técnicamente, su hija tiene control legal sobre sus bienes. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Eso significa que pueden vender mi casa? Si los documentos están en orden, sí. Pueden hacer cualquier cosa que consideren, por su bienestar, punto. Salí de la oficina del licenciado Ramírez con una cita para el Hospital General y una lista de documentos que necesitaría reunir. Pero más que eso, salí con una comprensión dolorosa de lo vulnerable que era mi situación. Carmen y Rodrigo habían planeado esto cuidadosamente. No era una decisión impulsiva, era una trampa que habían estado preparando durante meses, tal vez años. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, mi teléfono sonó. Era Carmen. Hola, mamá, su voz sonaba dulce, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo crees que amanecí?, respondí secamente. Mira, mamá, Rodrigo y yo estuvimos hablando. Queremos que sepas que esto no cambia nada entre nosotros. Seguimos siendo familia. ¿Familia? No pude evitar que mi voz se quebrara. Las familias se amenazan con cinturones, Carmen. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego, la voz que respondió ya no era la Carmen dulce de un momento atrás. Mamá, espero que no estés haciendo nada estúpido. Como ir a hablar con abogados o doctores. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabía dónde había estado? No sé de qué hablas, mentí. Claro que sabes. Doña Rosa nos llamó. Dijo que te vio salir muy temprano, muy arreglada, diciendo que ibas a pelear. ¿Contra quién vas a pelear, mamá? Contra tu propia hija. Maldita Rosa y su bocota. Siempre había sido chismosa, pero nunca pensé que ese chisme pudiera usarse en mi contra. Carmen, escúchame bien, dije, encontrando una fuerza en mi voz que no sabía que tenía. Lo que hicieron ayer estuvo mal. Y no voy a quedarme callada. Ah, ¿no? Su voz ahora era fría, amenazante. Bueno, mamá, espero que recuerdes que técnicamente ya no es tu casa. Y que podemos decidir que necesitas cuidado más especializado. ¿Me estás amenazando? Te estoy recordando la realidad. Tienes dos opciones: aceptar que tomamos la mejor decisión para ti, o descubrir qué tan desagradable pueden volverse las cosas. La línea se cortó. Me quedé parada en medio de la banqueta, temblando, no por frío sino por rabia. La hija que había criado con tanto amor, la niña a la que había cantado canciones de cuna y consolado en noches de fiebre, me estaba extorsionando. El autobús llegó y subí mecánicamente. Durante el trayecto de regreso a casa, o lo que antes era mi casa, no pude dejar de pensar en las palabras de Carmen. Doña Rosa nos llamó. Eso significaba que me estaban vigilando. Que mi propia vecina, a quien consideraba amiga, estaba reportando mis movimientos. ¿Desde cuándo Carmen tenía el teléfono de Doña Rosa? ¿Desde cuándo mi hija había construido una red de vigilancia a mi alrededor sin que yo me diera cuenta? Cuando llegué a mi barrio, vi a Doña Rosa regando sus plantas en el jardín frontal. Me acerqué a ella con pasos decididos. Rosa, la llamé. ¡Ay, Esperanza! ¿Cómo te fue en el centro? ¿Por qué le dijiste a Carmen que había salido? Doña Rosa dejó de regar y me miró con cara de sorpresa fingida. ¿Cómo que por qué? Es tu hija, ¿no? Se preocupa por ti. Rosa, tú y yo hemos sido vecinas por 15 años. Siempre hemos tenido confianza. Dime la verdad. ¿Desde cuándo Carmen te pidió que la llamara si me veías hacer algo fuera de lo normal? La cara de Rosa se puso roja. Bueno, es que... Ella me explicó que estás un poquito enferma de la memoria, y que a veces sales y te pierdes, y... ¿Y tú le creíste?, la interrumpí. Rosa, ¿en estos 15 años me has visto alguna vez perdida o confundida? No, pero... ¿Pero qué?
¿Prefieres creerle a ella que a tus propios ojos? Rosa bajó la mirada. Es que, bueno. Carmen me dijo que si te cuidaba y le reportaba cualquier cosa extraña, me pagaría 500 pesos al mes. Ahí estaba la verdad. Mi vecina, mi supuesta amiga, me había vendido por 500 pesos mensuales. Carmen había comprado espías en mi propio barrio. Rosa, le dije con una calma que no sentía, espero que esos 500 pesos valgan la pena. Porque acabas de perder una amistad de 15 años. Me di la vuelta y caminé hacia mi casa. Detrás de mí escuché a Rosa gritando que lo sentía, que no era personal, que necesitaba el dinero. Pero ya no me importaba. Al entrar a mi casa, me dirigí directamente a mi recámara y comencé a revisar todos mis documentos personales. Actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción de Roberto, títulos de propiedad antiguos, estados de cuenta bancarios, recibos médicos. Necesitaba reunir evidencia de que era una mujer competente, responsable, que había manejado sus asuntos financieros y personales sin problemas durante décadas. Mientras revisaba los papeles, encontré algo que me llamó la atención. Era un sobremanila que no recordaba haber visto antes, escondido entre los documentos de la casa. Lo abrí y encontré copias de estudios médicos. Estudios hechos en mi nombre, pero que yo nunca había autorizado. Los estudios estaban fechados 2 meses atrás y llevaban la firma de un doctor que nunca había visto en mi vida. Según estos documentos, yo había sido diagnosticada con deterioro cognitivo leve con tendencia a demencia vascular. Los síntomas reportados incluían desorientación temporal, pérdida de memoria reciente, confusión espacial y cambios de personalidad. Todo era mentira. Yo nunca había tenido esos síntomas, nunca había visitado a ese médico, nunca había autorizado esos estudios. Pero ahí estaban, con mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi número de seguro social. Documentos falsificados profesionalmente. Carmen y Rodrigo habían estado planeando esto durante meses. Habían creado un historial médico falso para justificar sus acciones. Probablemente habían pagado a alguien para que falsificara estos documentos, o habían encontrado un médico corrupto dispuesto a firmar estudios que nunca se realizaron. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Rodrigo. Esperanza, espero que estés reflexionando sobre tu actitud de esta mañana. Mi actitud, logré decir a pesar de la rabia que me embargaba. Rodrigo, encontré los estudios médicos falsos que pusieron en mis documentos. Hubo una pausa. Luego, una risa fría. ¿Falsos? ¿Por qué piensas que son falsos? ¿Por qué no los recuerdas? Ese es precisamente el problema con tu condición, Esperanza. No recuerdas las cosas que haces. Nunca fui a ver a ese doctor. Claro que fuiste. Carmen te llevó. ¿Ves? Ahí está otra vez la pérdida de memoria. Era diabólico. Habían creado una narrativa tan elaborada que cada vez que yo protestara o dijera que algo no había pasado, lo usarían como evidencia de mi supuesta demencia. Rodrigo, le dije, sé lo que están haciendo. Y voy a demostrar que es todo mentira. ¿Cómo vas a demostrarlo, Esperanza? ¿Quién te va a creer? Tienes estudios médicos que demuestran tu condición. Tienes una hija que está preocupada por ti y está tratando de cuidarte. Tienes vecinos que han notado tu comportamiento errático. ¿Qué tienes tú? La palabra de una mujer con demencia. Tengo la verdad. La verdad es lo que se puede probar en un tribunal. Y todo lo que se puede probar es que eres una mujer mayor con problemas mentales cuya familia amorosa está tratando de protegerla. Colgó. Me quedé sentada en mi cama, rodeada de documentos, sintiendo el peso de la trampa que habían tejido a mi alrededor. Pero en lugar de desesperanza, sentí algo más fuerte, determinación. Si querían jugar sucio, yo les iba a demostrar que una mujer de 58 años que había sobrevivido a 4 décadas de trabajo duro no se iba a rendir fácilmente. Tomé los documentos falsificados y los guardé en mi bolsa. Estos eran la evidencia que necesitaba. Si podía demostrar que los estudios eran falsos, si podía encontrar pruebas de la conspiración, podría desenmascarar toda su operación. Pero primero necesitaba aliados. Gente que me conociera de verdad y pudiera testificar sobre mi estado mental. Pensé en doña Rosa y me dio rabia. Luego pensé en la señora García, que vive 3 casas más abajo. Ella y yo habíamos sido amigas por años, habíamos compartido tardes de café y chismes del barrio. Decidí arriesgarme. Salí de mi casa y caminé hasta la casa de la señora García. Era una mujer de mi edad, viuda también, que entendería por lo que estaba pasando. Toqué a su puerta y cuando me abrió, vi en sus ojos la misma calidez de siempre. Esperanza. Qué gusto verte, mija. Pasa, acabo de hacer café. Entré a su sala, similar a la mía pero decorada con más plantas y menos fotografías. Le conté todo.
cada detalle de lo que había pasado, mostrándole los documentos falsos, explicándole la trampa que Carmen y Rodrigo habían tendido. La señora García me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus ojos llenándose de indignación conforme avanzaba la historia. Dios mío, Esperanza, dijo cuando terminé. ¿Cómo es posible que una hija le haga eso a su madre? No sé, señora García. Pero necesito preguntarle algo importante. ¿Carmen ha hablado con usted? ¿Le ha dicho algo sobre mi supuesta enfermedad? Pues, sí. Hace como un mes vino a visitarme. Me dijo que estaba preocupada porque últimamente te había notado muy despistada, que repetías conversaciones, que se te olvidaban las cosas. Me pidió que si notaba algo raro te dijera que hablaras con ella. ¿Y usted qué le dijo? Le dije que yo no había notado nada diferente en ti. Que me parecías igual de lúcida que siempre. ¿Recuerda exactamente qué le dijo ella? La señora García frunció el ceño, concentrándose. Me dijo algo como que las enfermedades de la memoria son muy traicioneras, que a veces la persona parece normal pero por dentro está muy enferma. Me dijo que era importante que la familia se uniera para cuidarte. ¿Le ofreció dinero por vigilarme? Por supuesto que no. Si lo hubiera hecho, le habría dado una cachetada. Una no traiciona a las amigas por dinero. Sentí un alivio enorme. Al menos tenía una persona en mi esquina, alguien que podía testificar que mi comportamiento había sido normal, que Carmen había estado tratando de sembrar dudas sobre mi estado mental incluso antes de forzarme a firmar los documentos. Señora García, le dije, puede ser que necesite que usted testifique sobre esto. ¿Estaría dispuesta? Por supuesto, mija. Lo que hicieron está mal, y hay que pararlo. Regresé a mi casa con un poco más de esperanza. Tenía evidencia de documentos falsificados, tenía un testigo que podía corroborar que Carmen había estado preparando el terreno para su trampa, y tenía una cita médica que probaría mi competencia mental. Pero Carmen y Rodrigo no iban a quedarse quietos. Esa misma tarde, mientras organizaba mis documentos en la mesa del comedor, escuché llaves en la puerta principal. Carmen entró como si fuera la dueña del lugar. Porque, técnicamente, ahora lo era. Hola, mamá, me dijo con esa sonrisa falsa. Vengo a ver cómo estás. Estoy perfectamente, le respondí sin levantar la vista de mis papeles. ¿Qué es todo eso? Preguntó señalando los documentos esparcidos en la mesa. Mis cosas. Carmen se acercó y comenzó a revisar los papeles. Cuando vio los estudios médicos falsificados que había encontrado, su cara cambió. ¿Por qué tienes esto afuera, mamá? Estos son documentos médicos privados. Porque los estoy llevando a un abogado para que me explique por qué hay estudios que nunca me hicieron. Carmen recogió los papeles rápidamente. Mamá, te están confundiendo. Estos estudios los autorizaste tú. Yo te llevé al doctor. ¿A qué hospital me llevaste? Al Hospital San Rafael. ¿Qué día? Carmen vaciló. No recuerdo exactamente. Fue hace tiempo. ¿Cómo se llama el doctor? Doctor Mendoza. Los estudios están firmados por el doctor Herrera. Carmen se puso roja. Bueno, había varios doctores. Es normal en esos casos. Carmen, le dije levantándome de la mesa, deja de mentirme. Nunca me llevaste a ningún doctor. Nunca autoricé esos estudios. Tú y Rodrigo los falsificaron. ¿Estás loca?, gritó, y en ese grito escuché el pánico. ¿Ves? Esto es exactamente de lo que hablaban los doctores. Paranoia, acusaciones sin fundamento, pérdida de la realidad. La única que está perdiendo la realidad eres tú si crees que voy a permitir esto. Carmen se dirigió hacia la puerta, llevándose los documentos. Estos se van conmigo. En tu estado, podrías perderlos o dañarlos. Esos son mis documentos médicos. Ya no, mamá. Ahora yo soy tu cuidadora legal. Todas las decisiones médicas pasan por mí. Se fue llevándose la evidencia que había encontrado. Pero no importaba. Ya había tomado fotografías de todo con mi teléfono. Carmen podía llevarse los originales, pero yo tenía copias. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en lo que técnicamente ya no era mi cama, en lo que ya no era mi casa, tomé una decisión. No iba a ser una víctima pasiva en esta historia. Si Carmen y Rodrigo querían guerra, la iban a tener. Al día siguiente empezaría mi contraataque. Desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había tenido en meses. Era como si la traición de Carmen hubiera quemado toda la neblina de tristeza que me había acompañado desde la muerte de Roberto. Por primera vez en 3 años, tenía un propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir cada día. Me levanté, me di una ducha larga y me vestí con el traje azul marino que había usado para el funeral de Roberto.
Si iba a librar esta batalla, lo haría con dignidad. Mientras me peinaba frente al espejo del baño, vi a la mujer que había sido antes de convertirme en viuda, antes de permitir que el luto me encogiera. Vi a la Esperanza que había trabajado 40 años sin faltar un solo día, que había criado una hija prácticamente sola, que había construido una vida con sus propias manos. Esa mujer no se iba a rendir. Mi primer destino fue el Hospital General. La cita que el licenciado Ramírez me había conseguido no era hasta la siguiente semana, pero decidí presentarme en el Departamento de Trabajo Social para explicar mi situación. Tal vez podrían adelantar la evaluación o darme alguna orientación adicional. El hospital bullía con la actividad matutina. Enfermeras con batas azules caminando apresuradamente, médicos con sus estetoscopios colgando del cuello, familiares de pacientes con caras de preocupación. Me dirigí al módulo de información y expliqué que necesitaba hablar con Trabajo Social sobre un caso de abuso hacia adultos mayores. La recepcionista, una mujer joven con el cabello recogido en una cola de caballo, me miró con interés genuino. ¿Es usted la víctima del abuso, señora? Sí. Un momento, por favor. Después de unos minutos, apareció una mujer de unos 40 años, de estatura media, con cabello corto y una sonrisa cálida. Buenos días, soy la licenciada Patricia Solís, trabajadora social. ¿En qué puedo ayudarla? Le expliqué mi situación de manera concisa pero detallada. La licenciada Solís tomaba notas en una tableta electrónica, asintiendo y haciendo preguntas específicas. Señora Morales, me dijo cuando terminé, lo que me describe es un caso clásico de lo que llamamos abuso financiero y psicológico hacia adultos mayores. Es más común de lo que la gente piensa, especialmente cuando los perpetradores son familiares cercanos. ¿Pero puedo hacer algo al respecto? Por supuesto. Primero, vamos a hacerle una evaluación cognitiva completa hoy mismo. No puede esperar una semana. Segundo, voy a conectarla con nuestra coordinadora de casos de abuso, que puede ayudarla con los aspectos legales. Y tercero, vamos a documentar todo oficialmente para que tenga un expediente que respalde su competencia mental. Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Por fin alguien me estaba tomando en serio, alguien que entendía la gravedad de lo que estaba pasando. La evaluación cognitiva duró 3 horas. Me hicieron pruebas de memoria, razonamiento, orientación temporal y espacial, capacidad de resolución de problemas. Algunas fueron fáciles, otras requirieron más concentración, pero al final me sentía confiada de que había demostrado estar en pleno uso de mis facultades mentales. Señora Morales, me dijo la neuropsicóloga que condujo las pruebas. Sus resultados están completamente dentro de los parámetros normales para una mujer de su edad y nivel educativo. No hay evidencia alguna de deterioro cognitivo, demencia o cualquier condición que pudiera afectar su capacidad de tomar decisiones. Eso significa que los documentos que mi hija me hizo firmar, si fueron firmados bajo coacción o basados en un diagnóstico médico falso, podrían ser impugnados legalmente. Vamos a preparar un informe oficial que certifique su competencia mental. Salí del hospital con 3 documentos cruciales: la evaluación cognitiva que probaba mi competencia mental, un reporte oficial de trabajo social documentando mi caso como víctima de abuso familiar, y los datos de contacto de un abogado especializado en casos de abuso hacia adultos mayores que trabajaba pro bono para víctimas de escasos recursos. Pero mi día apenas comenzaba. Mi siguiente parada fue el banco donde tenía mis cuentas de ahorro. Si Carmen y Rodrigo habían obtenido poder notarial sobre mis finanzas, necesitaba saber exactamente cuál era mi situación económica antes de que fuera demasiado tarde. El banco era una sucursal pequeña donde había sido cliente durante 15 años. Conocía a la mayoría de los empleados, especialmente a don Fernando, el gerente, quien siempre había sido muy atento conmigo. Señora Morales, me saludó cuando me vio acercarme a su escritorio. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Don Fernando, necesito revisar el estatus de todas mis cuentas. Ha habido algunos cambios en mi situación familiar. Don Fernando tecleó en su computadora y frunció el ceño. Señora Morales, veo aquí que hace 3 días se registró una modificación en los permisos de sus cuentas. Su hija Carmen Morales ahora tiene poder completo sobre todas sus cuentas bancarias. ¿Eso qué significa exactamente? Significa que ella puede hacer retiros, transferencias, cerrar cuentas, todo sin su autorización. Según los documentos que presentó, usted la autorizó debido a problemas de salud. Don Fernando, le dije, inclinándome hacia adelante, yo nunca autoricé eso conscientemente. Me obligaron a firmar esos documentos bajo amenaza. Don Fernando se veía incómodo. Señora Morales, entiendo su preocupación, pero los documentos están debidamente notarizados y... ¿Ha habido movimientos en mis cuentas desde que Carmen obtuvo esos permisos? Tecleó nuevamente y su expresión se volvió más seria. Sí.
Ayer hubo una transferencia de 150,000 pesos de su cuenta de ahorros a una cuenta a nombre de Carmen Morales y Rodrigo Vega. 150,000 pesos. Prácticamente todos mis ahorros de toda una vida de trabajo. ¿Puedo bloquear esa autorización? Lo lamento, señora, pero necesitaría una orden judicial para revertir un poder notarial debidamente registrado. O bien, necesitaría que Carmen renuncie voluntariamente a esos permisos. ¿Y si le demuestro que ese poder notarial fue obtenido mediante coacción? En ese caso, tendríamos que esperar una decisión judicial. Pero mientras tanto, los permisos siguen vigentes. Salí del banco sintiéndome como si me hubieran dado una patada en el estómago. No solo habían robado mi casa, sino también mis ahorros. Todo lo que había construido en 40 años de trabajo se estaba esfumando mientras yo trataba de demostrar mi inocencia. Pero no me iba a rendir. Mi siguiente parada fue una papelería donde saqué copias de todos los documentos que había fotografiado la noche anterior. Luego fui a un café internet y redacté una cronología detallada de todo lo que había pasado, incluyendo fechas, horarios, testigos potenciales. Si iba a pelear esto en los tribunales, necesitaba estar completamente organizada. Mientras trabajaba en la computadora, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señora Esperanza Morales? Sí, ¿quién habla? Soy el doctor Herrera del Hospital San Rafael. Su hija me pidió que la llamara para agendar una cita de seguimiento. Se me heló la sangre. El doctor Herrera era el nombre que aparecía en los documentos médicos falsificados que había encontrado en mi casa. Doctor, le dije, tratando de mantener mi voz estable. ¿Podría recordarme cuándo fue mi última consulta con usted? Bueno, según mi expediente, fue, déjeme ver, hace 2 meses. Usted vino para una evaluación neurológica. ¿Podría describirme cómo era yo cuando fui a esa consulta? Hubo una pausa. ¿Perdón? Mi aspecto físico, mi comportamiento. Seguramente tomó notas. Bueno, usted estaba confundida, desorientada. Doctor, yo nunca he ido a su consulta. Nunca he estado en el Hospital San Rafael en mi vida. Otra pausa, más larga. Señora Morales, creo que hay algún malentendido. El malentendido es que alguien le pagó para que firmara estudios médicos falsos a mi nombre. ¿Cuánto le pagaron, doctor? Yo no sé de qué está hablando. Le voy a preguntar una sola vez más, ¿me conoce usted personalmente? ¿Ha estado alguna vez en el mismo lugar que yo? El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Finalmente, escuché su voz, ahora mucho menos segura. Señora, creo que debería hablar con su familia sobre estas confusiones. Doctor Herrera, le sugiero que hable con su abogado. Porque voy a denunciar esos documentos falsificados, y su nombre está en todos ellos. Colgué. Las manos me temblaban, pero no de miedo sino de una extraña mezcla de triunfo y rabia. Había logrado que el doctor admitiera implícitamente que nunca me había visto. Era la primera grieta real en la fachada que Carmen y Rodrigo habían construido. Regresé a mi casa para almorzar y planear mis siguientes movimientos. Cuando llegué, encontré un auto desconocido estacionado frente a mi puerta. Un sedán negro con placas de la Ciudad de México. Mi corazón se aceleró cuando vi a un hombre de traje bajarse del auto. ¿Señora Esperanza Morales? Me preguntó cuando me acerqué. ¿Quién pregunta? Soy el licenciado Torres, abogado de su hija Carmen. Ella me pidió que viniera a hablar con usted. No tengo nada que hablar con el abogado de Carmen. Señora Morales, creo que hay algunas confusiones que podemos aclarar sin necesidad de llegar a instancias legales complicadas. Las únicas confusiones son las que Carmen y Rodrigo han creado con sus mentiras. El licenciado Torres era un hombre de unos 50 años, alto, de cabello gris, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi sueldo de 3 meses cuando trabajaba. Tenía esa manera de hablar condescendiente que he visto en gente rica que piensa que puede comprar cualquier cosa, incluyendo la justicia. Señora, entiendo que esta situación es difícil para usted. Los cambios relacionados con la edad pueden ser confusos y aterrorizantes. Licenciado Torres, lo interrumpí, no tengo problemas relacionados con la edad. Tengo problemas relacionados con una hija ladrona y un yerno manipulador. Veo que está molesta. Es comprensible. Pero debe entender que Carmen está actuando por amor, tratando de protegerla de tomar decisiones que podrían perjudicarla. ¿Cómo qué decisiones? Como dar su dinero a estafadores, firmar documentos que no comprende, o poner en riesgo su seguridad física por su condición. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de los documentos médicos falsificados. ¿Su evidencia incluye estos estudios médicos que nunca me hicieron? El licenciado Torres miró las imágenes sin cambiar su expresión. Señora,
El hecho de que no recuerde haberse hecho estos estudios es precisamente evidencia de la condición que documentan. Era la misma táctica que había usado Rodrigo. Cualquier cosa que yo negara la usarían como prueba de mi supuesta demencia. ¿Sabe qué, licenciado? Esta mañana me hice una evaluación neurológica completa en el Hospital General. Los resultados muestran que estoy perfectamente competente mentalmente. También hablé con el doctor Herrera, quien firmó estos estudios falsos. ¿Sabe qué me dijo? Por primera vez, vi un destello de incertidumbre en los ojos del abogado. ¿Qué le dijo? Me dijo que nunca me había visto en su vida. Que alguien le pidió que firmara esos documentos sin examinarme. Eso es una acusación muy seria, señora Morales. Tan seria como falsificar documentos médicos para robarle a una anciana. El licenciado Torres se aclaró la garganta y adoptó un tono más formal. Señora Morales, estoy autorizado por mi clienta para ofrecerle un arreglo. ¿Qué clase de arreglo? Usted puede seguir viviendo en esta casa el resto de su vida. Sus gastos médicos y de manutención serán cubiertos completamente. A cambio, usted acepta que Carmen tenga control legal sobre sus bienes y se abstiene de cualquier acción legal. ¿Y mis ahorros? Serán administrados por Carmen para asegurar que duren el resto de su vida y cubran cualquier gasto médico futuro. ¿Qué garantía tengo de que Carmen cumplirá esa promesa? Mi palabra como abogado. No pude evitar reírme. Su palabra como el abogado que está defendiendo a gente que falsifica documentos médicos. Señora Morales, este es un ofrecimiento generoso. Le recomiendo que lo considere cuidadosamente. Los litigios pueden ser costosos y estresantes, especialmente para una persona de su edad. Licenciado Torres, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Usted tiene madre? Sí. ¿Qué haría si alguien tratara de robarle todo lo que ella trabajó durante 40 años? El licenciado Torres se quedó callado por un momento. Luego recogió su portafolio. Señora Morales, mi trabajo es representar a mis clientes, no juzgar sus acciones. Le voy a dar mi tarjeta. Si cambia de opinión sobre el arreglo, llámeme. No voy a cambiar de opinión. Eso espera ahora. Pero los litigios legales pueden ser impredecibles. Especialmente cuando una de las partes tiene limitaciones documentadas. Después de que se fue, entré a mi casa sintiéndome extrañamente fortalecida. El hecho de que Carmen hubiera contratado a un abogado caro para ofrecerme un arreglo significaba que estaban preocupados. Significaba que mi contraataque estaba funcionando. Pero también significaba que las cosas se iban a poner más difíciles. Esa tarde, mientras organizaba todos mis documentos y evidencias, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era la señora García. Esperanza, mija, ¿estás bien? Sí, señora García. ¿Por qué? Porque acaba de venir Carmen a mi casa. Estaba muy alterada, diciéndome que estás teniendo episodios paranoides, que estás acusando a la familia de cosas terribles. ¿Y usted qué le dijo? Le dije que la Esperanza que yo conozco no tiene nada de paranoica. Que si estás acusando a alguien de algo, debe ser porque tienes buenas razones. Gracias, señora García. Pero me preocupa, mija. Carmen parecía muy desesperada. Me dijo que estás hablando con abogados y doctores, tratando de crear problemas legales para la familia. Me dijo que si sigues por este camino, van a tener que hospitalizarte por tu propia seguridad. ¿Hospitalizarme? Eso dijo. Que tienen documentos médicos que prueban que necesitas cuidado especializado, y que si no aceptas la ayuda familiar voluntariamente, van a tener que buscarte ayuda involuntaria. Después de esa llamada, entendí que Carmen y Rodrigo estaban desesperados. Su plan perfecto se estaba desmoronando, y ahora estaban recurriendo a amenazas más directas. La amenaza de hospitalización involuntaria era particularmente aterrorizante porque sabía que tenían documentos falsificados que podrían respaldar esa acción. Pero también entendí algo más, tenía muy poco tiempo antes de que escalaran sus tácticas. Necesitaba mover mi contraataque más rápidamente. Esa noche, mientras preparaba la cena en lo que quizás serían mis últimos días en mi propia cocina, tomé una decisión que cambiaría el curso de toda esta batalla. Iba a hacer algo que Carmen y Rodrigo nunca esperarían, iba a hacerme invisible. Si querían jugar sucio, si querían usar el sistema en mi contra, yo iba a salir del sistema completamente. Iba a desaparecer de su radar mientras construía mi caso, y cuando volviera a aparecer, sería con suficiente evidencia para destruir todo su esquema. Era un plan arriesgado, pero ya no tenía nada que perder. Todo lo que había valorado en mi vida ya me lo habían quitado. Lo único que me quedaba era mi dignidad, y no iba a permitir que me quitaran eso también. Al día siguiente, la guerra entraría en una nueva fase. Y esta vez, yo tendría la ventaja de la sorpresa.
A las 5 de la mañana, antes de que amaneciera completamente, salí de mi casa por última vez como su dueña legal. Llevaba conmigo una maleta pequeña con ropa para una semana, todos los documentos importantes que había logrado reunir, y los pocos ahorros en efectivo que tenía guardados en una caja de galletas en la despensa. Dinero que Carmen y Rodrigo no sabían que existía. Mi destino era la casa de mi prima Leticia, quien vive en un barrio a 2 horas en autobús de aquí. Leticia es 5 años mayor que yo, viuda también, y la única familiar en quien podía confiar completamente. Habíamos perdido el contacto regular después de la muerte de Roberto, pero sabía que podía contar con ella. Durante el viaje en autobús, mientras veía pasar el paisaje en la ventanilla, repasé mentalmente cada detalle de lo que había descubierto en los últimos días. Los documentos médicos falsificados, la confesión implícita del doctor Herrera, la red de vigilancia que Carmen había construido en mi barrio, el robo de mis ahorros. Todo encajaba en un plan que había sido orquestado durante meses, posiblemente años. Leticia me recibió con los brazos abiertos, como si hubiera estado esperando mi visita. Su casa es pequeña pero acogedora, llena de plantas y fotografías de familia. Después de prepararme un café y escuchar toda mi historia, se quedó en silencio durante varios minutos. Esperanza, me dijo finalmente, siempre pensé que había algo raro en Carmen después de que se casó con ese Rodrigo. La última vez que vine a visitarte, hace como 6 meses, noté que ella te hablaba diferente. Como si fueras una niña, no su madre. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque pensé que tal vez era mi imaginación. Una no quiere meterse en los problemas familiares de otros. Pero ahora veo que debía haber dicho algo. Leticia me ofreció quedarme en su casa el tiempo que necesitara, pero yo tenía otros planes. Necesitaba un lugar donde Carmen no pudiera encontrarme, donde pudiera trabajar en mi contraataque sin interrupciones. Prima, le dije, necesito pedirte un favor muy grande. Lo que necesites. ¿Conoces a alguien que rente cuartos por semanas? Alguien discreto, que no haga muchas preguntas. Leticia frunció el ceño. ¿Por qué no te quedas aquí? Porque cuando Carmen se dé cuenta de que desaparecí, va a empezar a buscarme. Y tú eres la primera persona a la que va a llamar. ¿Qué estás planeando, Esperanza? Voy a construir un caso tan sólido contra ellos que no van a tener manera de defenderse. Pero necesito tiempo y privacidad para hacerlo. Leticia me llevó a casa de doña Mercedes, una señora de 70 años que vivía sola y a veces rentaba su cuarto de visitas a trabajadores temporales o mujeres que necesitaban un lugar seguro donde quedarse. Doña Mercedes era una mujer pequeña pero de carácter fuerte, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo y ojos que habían visto mucho en la vida. Leticia me dice que está usted pasando por un problema familiar, me dijo doña Mercedes mientras me mostraba el cuarto. Sí, señora. Mi hija está tratando de robarme todo lo que tengo, y necesito un lugar donde planear mi defensa. Doña Mercedes asintió como si hubiera escuchado historias similares antes. Los hijos de ahora no tienen respeto por los padres que los criaron. ¿Cuánto tiempo necesita el cuarto? 2 semanas, tal vez 3. Son 1,000 pesos por semana, incluye comida. Perfecto. Esa misma tarde, mientras me instalaba en mi nuevo refugio temporal, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Carmen. La dejé ir a buzón de voz varias veces antes de decidir escuchar los mensajes. Mamá, ¿dónde estás? Fui a la casa y no estás. Estoy muy preocupada. El primer mensaje sonaba genuinamente preocupado. Mamá, en serio, ¿dónde te metiste? Ya llamé a doña Rosa, a la señora García, nadie te ha visto. Si no me llamas en 1 hora, voy a llamar a la policía. El segundo mensaje ya tenía un tono de irritación. Esperanza Morales. Deja de hacer el ridículo y regresa a la casa inmediatamente. ¿No puedes andar por ahí sola en tu condición? El tercer mensaje era puro enojo. No le respondí a ninguno. En su lugar, llamé al licenciado Ramírez para actualizarlo sobre los desarrollos en mi caso. Señora Morales, me dijo, el hecho de que haya obtenido una evaluación neurológica independiente que demuestra su competencia mental es excelente. Y las fotografías de los documentos médicos falsificados son evidencia crucial. Pero necesitamos más. ¿Qué más? Necesitamos una confesión del doctor Herrera, o al menos prueba documental de que esos estudios son falsos. Necesitamos evidencia de que su hija y su yerno planearon esto deliberadamente. Y necesitamos demostrar coacción en el momento de la firma de los documentos. ¿Cómo puedo conseguir todo eso? Bueno, para empezar, ¿usted grabó alguna de las conversaciones con su hija o con el abogado que fue a visitarla? No, no se me ocurrió. La próxima vez que hablen, trate de grabar la conversación. Es legal mientras usted sea parte de la conversación. También necesitamos investigar más sobre el doctor Herrera y sus conexiones con su familia.
Esa noche, en la privacidad de mi cuarto temporal, desarrollé un plan detallado. Primero, iba a investigar todo lo que pudiera sobre el doctor Herrera. Segundo, iba a tratar de provocar a Carmen y Rodrigo para que dijeran algo incriminatorio que pudiera grabar. Tercero, iba a buscar más testigos que pudieran corroborar mi competencia mental y el comportamiento sospechoso de Carmen en los meses previos. Al día siguiente, doña Mercedes me acompañó a un café internet donde pude investigar al doctor Herrera. Lo que encontré fue revelador. El doctor había sido sancionado 3 veces en los últimos 5 años por irregularidades en documentación médica. Había una investigación en curso sobre su práctica de firmar diagnósticos sin examinar pacientes a cambio de dinero. Pero lo más interesante fue un artículo de periódico de hace 2 años sobre un caso similar. Una familia había pagado al doctor Herrera para que diagnosticara demencia en una anciana de 80 años para poder quitarle su propiedad. El caso había llegado a tribunales y el doctor había sido multado, pero no había perdido su licencia médica. Imprimí todo lo que encontré y lo agregué a mi archivo de evidencias. Cada pieza del rompecabezas hacía la imagen más clara. Carmen y Rodrigo no habían inventado este esquema, habían copiado uno que ya había funcionado antes. Esa tarde, decidí llamar a Carmen. Pero primero, activé la grabadora de mi teléfono. Mamá. Por fin. ¿Dónde diablos has estado? Hola, Carmen. Estoy bien, gracias por preguntar. ¿Estás bien? Desapareciste por 2 días. Tuvimos que reportarte como persona desaparecida. No estoy desaparecida. Estoy exactamente donde quiero estar. ¿Y dónde es eso? En un lugar donde no pueden seguir robándome. Hubo una pausa. Cuando Carmen volvió a hablar, su voz era más controlada, más calculada. Mamá, entiendo que estés confundida y asustada. Es normal en tu condición. Pero necesitas regresar a casa donde podemos cuidarte. Mi condición está perfectamente bien, Carmen. De hecho, me hice una evaluación neurológica completa. Los doctores dicen que estoy completamente competente mentalmente. ¿Qué doctores? Su voz se tensó. Los doctores del Hospital General. Doctores reales, no como tu doctor Herrera, que nunca me ha visto en su vida. Otra pausa, más larga. Mamá, el doctor Herrera te examinó hace 2 meses. ¿El hecho de que no lo recuerdes es exactamente? Carmen, la interrumpí, subiendo la voz deliberadamente. Hablé con el doctor Herrera. Me dijo que nunca me había visto. Admitió que alguien le pagó para firmar estudios falsos. Eso es imposible. ¿Estás confundida? La única confundida aquí eres tú si crees que voy a seguir permitiendo que me robes. Sé lo de los 150,000 pesos que sacaron de mi cuenta. Ese dinero lo transferimos a una cuenta administrada para tu propio bien. ¿Mi propio bien? Carmen, son mis ahorros. Dinero que gané limpiando casas durante 40 años. Dinero que podrías perder o regalar a estafadores en tu condición. ¿Y ustedes no son estafadores? ¿Tú y Rodrigo no me estafaron para quitarme mi casa, mis ahorros, todo lo que tengo? Estamos protegiendo tu patrimonio. Están robando mi patrimonio. Mamá, basta. Estas acusaciones paranoides son exactamente de lo que hablaban los médicos. Si sigues con esta actitud, vamos a tener que hospitalizarte involuntariamente. Ahí estaba. La amenaza directa, grabada en mi teléfono. ¿Me estás amenazando, Carmen? Te estoy diciendo la realidad. Tenemos documentos médicos que demuestran que necesitas cuidado especializado. Si no aceptas la ayuda familiar, el sistema te va a obligar a aceptar ayuda profesional. ¿Y quién va a tomar esa decisión? ¿Tú? Rodrigo y yo somos tus cuidadores legales. Es nuestra responsabilidad. ¿Desde cuándo Rodrigo es mi cuidador legal? Desde que firmaste los documentos, mamá. ¿Ya no te acuerdas? Me acuerdo perfectamente de que me amenazaron con un cinturón para obligarme a firmar. Nunca te amenazamos. ¿Estas fantasías paranoides son? Carmen, la interrumpí, déjame hacerte una pregunta. Si yo estoy tan enferma como dicen, si realmente tengo demencia y no puedo cuidarme sola, ¿por qué hace 2 días le ofrecieron a un abogado que viniera a mi casa para negociar un arreglo? ¿Las personas dementes negocian con abogados? El silencio del otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Mamá, comenzó Carmen, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. ¿Sabes qué, Carmen? Tengo una contraoferta para ustedes. ¿Qué contraoferta? Devuelvan mi dinero, devuelvan mi casa, anulen todos los documentos que me obligaron a firmar, y tal vez no los demande penalmente por fraude, coacción, falsificación de documentos médicos y abuso hacia adultos mayores. ¿Nos estás amenazando?
Te estoy ofreciendo la oportunidad de hacer lo correcto antes de que esto llegue a tribunales. ¿Estás loca si crees que vamos a? ¿Qué voy a qué, Carmen? ¿Qué voy a luchar por lo que es mío? ¿Qué voy a defender lo que trabajé 40 años para construir? ¿Qué no voy a permitir que mi propia hija me robe todo lo que tengo? No te estamos robando. Te estamos cuidando. Pues tu manera de cuidar se parece mucho a robar. Colgué. Las manos me temblaban, pero no de miedo sino de adrenalina. Había conseguido que Carmen admitiera varias cosas importantes, que habían transferido mi dinero sin mi verdadero consentimiento, que tenían documentos que les daban control sobre mi vida, y que estaban dispuestos a hospitalizarme involuntariamente si no obedecía. Pero más importante aún, había plantado semillas de duda en su mente. Carmen había sonado menos segura hacia el final de la conversación, menos convencida de que su plan era infalible. Al día siguiente, mi teléfono empezó a sonar temprano. Era Rodrigo. Esperanza, necesitamos hablar. Estamos hablando. En persona. Esta situación se está saliendo de control. Se salió de control cuando me amenazaron en mi propia casa. Nadie te amenazó. Pero si sigues con esta actitud hostil, las cosas se van a poner muy complicadas para ti. ¿Más complicadas de lo que ya están? ¿Me van a robar más de lo que ya me robaron? Mira, Esperanza, voy a ser directo contigo. Tenemos documentos legales que nos dan control sobre tu vida. Podemos decidir dónde vives, cómo gastas tu dinero, qué tratamiento médico recibes. Podemos hospitalizarte si consideramos que eres un peligro para ti misma. ¿Y yo amenazándolos con acciones legales me convierte en un peligro para mí misma? Tus acusaciones delirantes de que falsificamos documentos médicos, sí. ¿Delirantes? Rodrigo, hablé con el doctor Herrera. Sé que nunca me examinó. El doctor Herrera está viejo, a veces se confunde. Pero los documentos están ahí, firmados y sellados. ¿Cuánto le pagaron? No le pagamos nada. Los servicios médicos los cubrió tu seguro. ¿Mi seguro cubrió citas que nunca tuve? Esperanza, necesitas regresar a la realidad. Estás teniendo episodios paranoides serios. Necesitas medicación y supervisión. ¿Sabes qué necesito, Rodrigo? Necesito que me devuelvan lo que es mío. No podemos hacer eso. Sería irresponsable. Entonces nos vemos en tribunales. Ja. ¿Con qué dinero vas a pagar abogados? Ya no tienes acceso a tus cuentas. Hay abogados que trabajan pro bono para víctimas de abuso. ¿Víctimas de abuso? Esperanza, somos tu familia. Todo lo que hacemos es por tu bien. Si todo lo que hacen es por mi bien, ¿por qué se quedaron con mi dinero en sus cuentas personales en lugar de ponerlo en una cuenta administrada como dijeron? Silencio. Rodrigo, ¿sigues ahí? Esperanza, tienes hasta mañana para regresar a casa voluntariamente. Después de eso, vamos a tomar medidas más definitivas. ¿Qué clase de medidas? Las medidas que sea necesario tomar para protegerte de ti misma. Colgó. Pero yo había grabado toda la conversación. Esa tarde, escuché las grabaciones una y otra vez. Tenía admisiones de que me habían quitado acceso a mi dinero, amenazas de hospitalización involuntaria, admisiones implícitas de que tenían control total sobre mi vida sin mi verdadero consentimiento. Pero también tenía algo más valioso, información sobre sus planes inmediatos. Hasta mañana para regresar voluntariamente. Eso significaba que al día siguiente iban a intentar algo drástico. Probablemente involucrar a las autoridades, presentar sus documentos falsos, tratar de que me arrestaran o hospitalizaran por la fuerza. Era hora de adelantarme a sus movimientos. Esa noche, llamé al licenciado Ramírez en casa. Licenciado, necesito presentar una demanda mañana temprano. Tengo las grabaciones que me pidió. ¿Qué grabaciones? Le conté sobre mis conversaciones con Carmen y Rodrigo, las admisiones que había conseguido, las amenazas directas. Excelente, señora Morales. Eso es exactamente lo que necesitábamos. Podemos presentar una demanda por coacción, abuso financiero, falsificación de documentos, y solicitar una orden de restricción temporal que les prohíba tomar más decisiones en su nombre. ¿Qué tan pronto podemos hacerlo? Si llegamos temprano al juzgado, podemos presentar la demanda mañana mismo. Pero necesito que venga con todos sus documentos y las grabaciones. Licenciado, hay algo más que debe saber. Creo que mañana van a tratar de hospitalizarme involuntariamente. Rodrigo me dio hasta mañana para regresar voluntariamente, punto. En ese caso, es crucial que presentemos la demanda antes de que ellos presenten cualquier petición para hospitalización involuntaria. Si llegamos primero, su versión de los hechos quedará registrada oficialmente antes que la de ellos. ¿A qué hora abre el juzgado? A las 8.
esté ahí a las 7:30. Esa noche apenas dormí. No por nervios, sino por emoción. Después de días de sentirme como víctima, finalmente iba a pasar a la ofensiva. Al amanecer, me vestí con mi mejor traje, organicé todos mis documentos en una carpeta, y me dirigí al juzgado con doña Mercedes, quien insistió en acompañarme para apoyo moral. A las 7:30 estaba parada frente a las puertas del juzgado civil, con mi carpeta de evidencias, mis grabaciones, y una determinación que no había sentido en años. Carmen y Rodrigo creían que habían ganado. Creían que una mujer de 58 años, viuda, sin educación formal, no podría enfrentarlos en un sistema legal que favorece a los jóvenes, educados, con dinero. Estaban a punto de descubrir qué tan equivocados estaban. Cuando las puertas del juzgado se abrieron, entré no como la víctima que había sido durante las últimas semanas, sino como la luchadora que había sido toda mi vida. La mujer que había trabajado 40 años sin faltar un día. La mujer que había criado una hija prácticamente sola. La mujer que había construido una vida con sus propias manos. Y como la mujer que no iba a permitir que nadie, ni siquiera su propia hija, le quitara lo que le pertenecía. 3 horas después, cuando salí del juzgado con una orden judicial que restauraba mi acceso a mis cuentas bancarias, que anulaba todos los poderes notariales obtenidos bajo coacción, y que ordenaba una investigación criminal sobre los documentos médicos falsificados, no pude evitar sonreír. Carmen y Rodrigo habían subestimado a la mujer equivocada. Y ahora iban a pagar por ese error. La guerra había terminado. Y yo había ganado. Pero más importante que la victoria legal fue lo que recuperé en el proceso, mi dignidad, mi fuerza, y la certeza de que nunca más permitiría que nadie me tratara como menos de lo que soy. Soy Esperanza Morales. Tengo 58 años, trabajé 40 años para construir mi vida, y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de quitármela. Al final, el cinturón que Carmen usó para amenazarme se convirtió en el símbolo de mi resistencia. Cada amenaza, cada humillación, cada intento de hacerme sentir pequeña e indefensa, solo sirvió para recordarme la fuerza que había tenido toda mi vida. La fuerza que nunca perdí realmente. Solo había olvidado cómo usarla. ¿Y tú, qué opinas de la historia de Esperanza? ¿Crees que hizo lo correcto al enfrentarse a su propia hija, o había otra manera de resolver esta situación? ¿Has conocido casos similares de abuso familiar hacia adultos mayores? Déjame tu opinión en los comentarios, me encanta leer sus reflexiones y experiencias. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias que nos invitan a pensar sobre la familia, la justicia y el valor de luchar por lo que es nuestro. Tu apoyo significa mucho para mí.